El día de hoy me da muchísimo gusto estar con una mujer que además de amiga es una mujer a la que yo en lo personal admiro mucho, Rosario Robles. Qué gustazo. Ay, muchas gracias, Viviana. De veras, a mí también me da muchísimo gusto estar contigo. A ver, Rosario, se ha escuchado mucho de tu vida privada y todo, pero yo quiero conocer realmente el día de hoy toda la trayectoria, la vida de Rosario Robles. Desde que eras una niña, ¿cómo fue convivir con tantos hermanos, crecer con tantos? Son Bueno, 6, ¿no? somos 6, yo fui la segunda, la primera mujer, y pues, ¿sabes qué es? Aprendes a vivir en bola, y además era la época en que todas las familias tenían muchos hijos o varios hijos, entonces, pues es muy padre porque tienes con quién convivir, con quién jugar, con quién estar todo el tiempo acompañados. Desde luego era una época en la que mi mamá estaba en casa, todavía las mujeres no salían tanto a No, trabajar. pues con 6 hijos está complicado. Era bastante trabajo el que ya tenía ahí en el hogar. Y pues muy padre, ¿no? Yo creo que somos una familia muy unida y siempre crecimos así, en torno a esos valores y esa integración que nos dieron nuestros padres. A ver, platícame algunas anécdotas de niñas. Bueno, a ti te sorprendería muchísimo, y a quien me conozca ahora, pues yo fui a escuela de monjas, yo estaba en el coro de la iglesia, yo era la recitadora oficial de los lunes en los eventos especiales. Eso sí te lo creo. Por supuesto. Oye, y en el coro de la iglesia, totalmente desafinada que soy, no creas que cantaba bien, pero pues era la época en la que ibas al coro de la iglesia y estabas, y ¿Tus era papás eran como muy tu grupo. religiosos? No, católicos, digo, mm, normal, como muchas familias mexicanas, pero pues yo iba en una escuela privada, que era escuela de monjas, hasta que ya ¿En entré qué escuela a la ibas? preparatoria en el Instituto Cultural Sucre, en Satélite. Mis papás vivían, o sea, la casa de mis papás es en Echegaray. Entonces nos cambiamos allá cuando apenas la Ciudad de México crecía hacia el norte. Todavía ni existía periférico. Las torres de Satélite eran como un emblema de hasta dónde llegaba la Ciudad de ¿Y México, tu papá en ¿no? qué trabajaba? Porque imagino que mucho para pagar 6 colegiaturas y darle de comer a tantos. Él trabajaba en las industrias del vidrio, mis papás los dos son de Coahuila, y entonces mi papá se vino a trabajar como parte del Grupo Monterrey aquí a México, como el Grupo Vitra, y entonces Vitro, y se vino a trabajar acá a México, luego ya regresó por mi mamá, se casaron y ya se vinieron los dos, y ya nacimos aquí todos. Pero mi papá trabajaba ahí, y te va a sorprender más lo que te voy a platicar. Hacíamos las tortas los días de las elecciones para los que estaban en las casillas representando al PAN. Desde ahí te empezó a gustar Al ya la PAN, política. imagínate. No, porque mi papá pues trabajaba en estas empresas que eran regiomontanas y pues la mayoría eran panistas. Mis vecinos son los Vicencio, o eran los Vicencio y los Hinojosa. Eh, era una colonia y sigue siendo una colonia de Chegaray muy proclive al PAN. Entonces nosotros hacíamos pues las tortas, ayudábamos a mi mamá a hacer las tortas para los representantes de casilla panistas, en la época en donde el PRI dominaba pues todos los espacios, y ya después esa cuadra había unos perredistas que éramos nosotros. ¿Ya desde ahí ya sabías que querías estar en la izquierda? No, no, obviamente cuando entré al CCH, que fue una ruptura de todo lo que era mi vida, una hija de una familia de clase Porque media. entras a la UNAM y empiezas a estudiar economía, que para esas épocas no era una carrera muy común para una mujer. Claro, para empezar en el Colegio de Ciencias y Humanidades, cuando fue de nueva creación, y había todo este ambiente de maestros jóvenes que venían del 68, que sucedió lo del 10 de junio de 1971, entonces todo esto va marcando, más después estudiar en la Facultad de Economía, que era Muy absolutamente ideologizada de en ese izquierda, entonces. claro, que era la izquierda de la universidad. Entonces, desde luego, empecé a participar, y a participar primero como estudiante, como líder estudiantil, y después ya en el sindicato de la universidad. A ver, después tuviste la oportunidad de estar en las cámaras. Así ¿Saltaste es. directamente del Sindicato de Trabajadores de la UNAM ya a ser diputada? A ser diputada. Primero estuve como fundadora del Partido de la Revolución Democrática. Participamos en 1988 en toda la campaña presidencial Con de Cuauhtémoc Cuauhtémoc Cárdenas. Cárdenas. Fuimos el primer grupo de la izquierda mexicana que apoyó a Cuauhtémoc,
los que hicimos ese evento multitudinario en la Universidad Nacional Autónoma de México, y desde ahí pues participando con el ingeniero, después ya la fundación del PRD, yo seguía siendo integrante del sindicato, y en el 94 pues me toca ser parte de, participar como candidata a diputada y ser parte de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, que además presido la Comisión de Desarrollo Social, que es por primera vez que se crea esa comisión. Fui su primera presidenta de la Comisión de Desarrollo Social. Y pues desde luego que ahí hicimos muchas cosas que tenían que ver con el tema de la pobreza y la desigualdad en el país. Mira, siempre te ha gustado ser la primera en muchas cosas, Rosario. Después de ahí, el ingeniero Cárdenas empieza a admirar mucho tu trabajo, siendo mujer, siendo bastante joven, y te quedas como jefa de gobierno, antes de jefa de gobierno como secretaria del no personal. De gobierno de la Ciudad de México, era la segunda del ingeniero Cárdenas. Entonces, imagínate, la primera elección, porque a la gente se nos olvida, sobre todo a los jóvenes no saben que por primera vez votamos por nuestras autoridades. ¿Te la creíste? No, salí de ahí y dije, ¿qué me dijo? Yo creo que no le entendí bien, no pudo haberme dicho que iba a ser la secretaria de gobierno. Pero otra cosa que me dijo muy importante, no se lo digas ni a la almohada, porque si se sabe, te van a empezar a golpetear. Y entonces, pues guardamos el secreto, él y yo, mucho tiempo, antes de que él, el 4 de diciembre, un día antes de tomar posesión, diera a conocer lo que sería su gabinete, y fue la gran sorpresa. Y Rosario sí sabes guardar Robles. secretos, Rosario, porque estuviste en la casa días antes de que te designara el presidente Peña secretaria de Desarrollo Social y nada más no soltaste sopa, ¿eh? No, bueno, pues es que si no te cortan la cabeza, entonces mejor guardar el secreto. Y pues fue una experiencia extraordinaria, primero acompañar a Cuauhtémoc y después quedarme al frente de la ciudad cuando él fue a ser candidato a la presidencia. Que también te trataron de golpetear por Sí, ser claro. mujer, ¿no? Que si se está promocionando la ciudad, ¿por qué? No, y para empezar, desde el primer día que me nombró la asamblea, si yo iba a poder con la Ciudad de México, si era mujer, ¿cómo? No, que iba a estar Cuauhtémoc atrás de mí, porque siempre piensan, cuando vas ocupando posiciones de poder, y pasa también en los medios de comunicación, y pasa cada vez que una mujer va escalando en la vida pública, piensan que es por tu relación con alguien o porque va alguien atrás de ti a mangonearte. Nunca piensan que es por nuestra capacidad, por nuestra trayectoria, por nuestro propio trabajo. Entonces tienes que ir destruyendo esos prejuicios Te machistas. dicen las Adelitas, los hombres van a ver, van a decir, nada más van persiguiendo y van a hacer lo que quieran. Sí, está grave. Exactamente, tienes que ir destruyendo, demostrando, y por eso las mujeres siempre tenemos que demostrar doble, Viviana, es decir, tenemos que trabajar doble, demostrar doble que somos capaces, que podemos, ajustarnos unos tiempos tremendos, porque nosotras tenemos que salir a la vida pública y luchar, cuando los hombres normalmente tienen en casa una mujer que le cuida a los hijos, que lo respalda en todas esas tareas. Nosotros tenemos que salir a luchar y al mismo tiempo hacernos cargo de la casa, de la hija. Y en jaque también pusiste a muchos con estas dos leyes Robles. La primera fue empezar a abrir la brecha para que una mujer pudiera decidir por su propio mérito qué hacía con su cuerpo, si decide abortar o no. Incluso Andrés Manuel López Obrador se puso como pantera contigo. Así es. Sí, porque él siempre ha tenido posiciones muy conservadoras. Nosotros lo que hicimos fue ampliar los causales y sobre todo eliminar el requisito de que fuera un juez el que decidiera si una mujer había sido violada, sino que con la simple denuncia ante el Ministerio Público esto pudiera acreditarse. ¿Por qué? Porque cuando pasaba el juez, pues ya había tenido el hijo y ya tenía hasta 8 años el bebé, ¿no? El muchacho. Entonces, eliminamos todas esas trabas para que si hubiera violación, si hubiera enfermedades mal congénitas, si hubiera determinados tipos de circunstancias, las mujeres pudieran interrumpir su embarazo. Y lo asumimos como un tema de salud pública, no como un tema moral. Lo que le dijimos a las mujeres es, cada quien de acuerdo a su religión, a su conciencia, podrá decidir si interrumpe un embarazo o no lo interrumpe. Es su decisión personalísima y el Estado no la va a castigar por eso. Yo creo que esto es lo más importante, porque normalmente se polariza, aborto sí, aborto no. No, son temas de salud pública y es la decisión personal de cada mujer, el derecho
a decidir, que después, años después, en la Ciudad de México, pues se daría un paso todavía más, estableciendo las 12 primeras semanas como posibilidad para interrumpir el embarazo. Y también planteaste en estos, bueno, estuviste solo 14 meses, ¿no? Al frente de la ciudad, que sí, es muy poquito. Que es muy poquito, pero parecieron muchos meses, porque hicimos muchas cosas, Viviana. Terminas tu gestión, la ciudad apenas llevaba un sexenio de estar en manos de la izquierda. Antes no se, ni siquiera se podía votar por jefe de gobierno. Venimos con un candidato muy fuerte panista, que fue Vicente Fox, que jaló muchísimos votos. Y tienes una elección muy competida aquí en la Ciudad de México, donde Santiago Krill estaba muy parejo a un candidato, Andrés Manuel López Obrador. Y tú operas, la verdad, como jefa de gobierno y empiezas a trabajar muchísimo para que quede la ciudad en manos de López Obrador. ¿Te lo reconoció alguna vez? Tengo la idea, la sensación de que siempre te traicionó. Bueno, no solo no me lo reconoció, me persiguió. Me persiguió y no solamente acabando ya el gobierno de la ciudad, sino estando yo como jefa de gobierno. Y nosotros hicimos una gran campaña de lo que había hecho el gobierno perredista en la Ciudad de México. Nos parecía muy importante de recordarle a la gente de cómo estaba la ciudad antes de que llegáramos, que era una ciudad violenta, una ciudad en la que no podías caminar, que la gente se encerraba a las 6 de la tarde en sus casas, deteriorada desde el punto de vista de que teníamos la ciudad inundada todo el tiempo, que no había desasolve, que estaba con hoyos por todos lados, etcétera. Y Cuauhtémoc, en lugar de hacer cosas que se vieran, se dedicó a pavimentar, a hacer el desasolve, el drenaje, el metro, cosas que no se veían, pero que eran muy importantes para que la ciudad no se colapsara. Entonces, y yo le di continuidad a eso. Entonces, había que darle mucha visibilidad, porque a mí me parecía injusto que hasta ahí concluyera esta oportunidad que le había dado la ciudad a la izquierda. Entonces hicimos una gran campaña y apoyamos para que, en efecto, el candidato del PRD, que en ese momento era Andrés Manuel López Obrador, pudiera quedar al frente de la ciudad. En la campaña él cuestionó asuntos que tenían que ver con el gobierno, yo hablé muy fuertemente con él, le dije que iba a salir a responderle, que no me parecía justo, pero terminando el gobierno vino pues una persecución contra mi gobierno y contra gente que participó en ese gobierno. Y siempre nos persiguió, siempre me persiguió. Afortunadamente, y esto es algo que sí puedo decir con mucha tranquilidad, buscó hasta por debajo de las piedras y nunca encontró nada, porque no había nada que encontrar, Viviana, y eso es lo que nos permitió seguir tranquilamente. Pero también se meten en un tema muy personal tuyo. Tú has dicho que las mujeres, ¿no, Mises? Tienes que trabajar lo doble, hacer lo doble, y también me has dicho, tienes que cuidarte lo doble porque siempre se te va a atacar por tu vida personal. Así a mí es. se te atacó durísimo. Muy duro, aprovechando errores que yo cometí, y esto es bien importante decirlo, Viviana, de vincular lo político con lo personal, que yo un consejo le daría a las jóvenes, son cosas que hay que separar completamente. Aprovechándose de esta circunstancia, se me atacó por ese lado. Y yo no tuve la fuerza ni la capacidad de responder en ese momento ese ataque y de sobrevivirlo. Prácticamente tuve que abandonar la política, y porque a las mujeres se nos ataca por cosas que en los hombres son normales y naturales. Siempre hay dos tablas para medir. Los hombres en la política pueden hacer lo que quieran de su vida personal y nadie los juzga. A las mujeres sí se nos juzga. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Yo aprendí que no debes de ser echada para adelante en esos temas, no, a mí no me importa y yo soy libre. No, porque por ahí te atacan. Entonces tenemos que cuidar, sin ser hipócritas, porque mira, y yo siempre lo reconocí. Yo hablé con la verdad y reconocí, pero también algo bien importante. Ahí Andrés Manuel, te quiero decir que hasta mandó investigar las cuentas bancarias de toda mi familia, incluido mi padre, que tenía 20 años de muerto. Hasta ese nombre incluyó en el oficio que envió a la Comisión de Bancos para que investigaran todas las cuentas bancarias. Mandó a gente a investigar en Islas Caimán y demás. Gracias a Dios, nunca tuvimos absolutamente nada que esconder
el patrimonio que cada uno de mis hermanos tiene es producto de su trabajo, todos viven de manera muy austera, todos vivimos de acuerdo a nuestro trabajo y ni siquiera en la tumba de mi padre encontraron galones, Qué coraje da eso, galones porque si llevas enterrados. años trabajando. Pero ahorita voy a hacer una pregunta que a muchas mujeres nos interesa. De ver una Rosario que venía de ser jefa de gobierno, súper fuerte, de repente veías las imágenes, estaba acá. De un día para otro, Rosario cayó al suelo. En lo personal, tuvo que dejar su partido, tuvo que dejar la política. Y años después ves una Rosario Robles completamente reinventada de secretaria de Estado de un gobierno del partido contrario. ¿Cómo le haces? Porque yo creo que la ventaja es que salgo de la política, pero salgo por este ataque tan fuerte. Pero tu trabajo nunca fue cuestionado. Que no tenía sustento en mi trabajo. Yo había sido una buena jefa de gobierno. Como dirigente del PRD, había colocado al PRD en una situación inmejorable. Es decir, mis resultados ahí estaban. Lo que me cuestionan es lo personal, y entonces yo tengo también que salir por eso y seguir trabajando, pero desde otras trincheras, Viviana. Creamos Sostén, porque yo dije, todo este aprendizaje que he tenido lo tenemos que poner al servicio de mujeres candidatas para que ganen sus elecciones, para que sean triunfadoras, para que se empoderen. Creamos Sostén con María de las Heras, Margarita Jiménez Urraca, Laura Carrera, Ana Vázquez Colmenares, Rocío Bolaños, varias que creamos este Centro de Inteligencia para las Mujeres. Empecé a participar en los medios de comunicación con mi columna El Milenio, siempre opinando sobre lo que pasaba en México. Empecé a participar con Pepe Cárdenas también todos los jueves, con mis gardenias, y siempre estaba yo opinando. Al final de cuentas, seguía trabajando y pensando en lo que estaba viviendo México. Y en este proceso de Sostén yo me relaciono con gobernadores que eran del PRI, que nos contrataron a nosotros y que veían en mí pues una experiencia y que creían que era importante que yo pudiera aportarla. Pusimos en marcha una serie de políticas públicas, sociales, y ahora en la SEDATU el derecho a la vivienda, que es también un derecho social. Entonces, eso es totalmente congruente con mi manera de pensar. Que la SEDATU como que la gente no la ve como una gran secretaría, pero manejas todo. El territorio. Todo. Ni más ni menos, es el país en su parte territorial, urbana más facultades y rural. Que el Sol, sí, seguro. Tienes muchas tareas porque te toca todo el tema de las ciudades. Y hoy 3 de cada 4 mexicanos vivimos en las ciudades, Viviana. El 60% vivimos en zonas metropolitanas. Los mexicanos estamos en las ciudades, pero también nos toca el territorio rural, el desarrollo agrario. Entonces nos toca ordenar el territorio, nos toca pensar en el futuro, de qué tipo de ciudades queremos, que sean inteligentes, que sean compactas, que sean seguras, que sean incluyentes, que sean sustentables. No podemos reproducir estos esquemas de crecimiento desmesurado, de una expansión desordenada de la mancha urbana. Tenemos que planear a nuestras ciudades. Y esto es parte de la tarea que tiene SEDATU. Como me encantó de regreso estar en la Ciudad de México. En la Sede Sol, no puedo porque hay un ordenamiento muy claro en la Constitución, en nuestro artículo 122, que prohíbe que quien ya haya sido ocupado el cargo bajo cualquier designación pueda ser candidato a jefe de gobierno. Pero eso es solo aquí en el Distrito Federal, ¿no? Sí. Porque vemos en estados, en Guerrero, han tenido interinos y luego son gobernadores. En todos los estados del país, menos en la Ciudad de México. Pero mira, yo con esta gran oportunidad que me ha dado el presidente Peña de volver a estar, de volver a poner en práctica mis sueños, de seguir luchando por mi país, estoy más que agradecida y más que satisfecha. Rosario, en una entrevista personal no te puedo dejar de preguntar, compartiste tu vida, estuviste casada 20 años con el padre de tu hija. Así es, que pues está la parte positiva y la parte difícil, ¿no? En esto. Yo crecí con Julio Moguel como persona, como ser humano, es el padre de mi hija, con él aprendí muchísimo, fue mi maestro en la universidad, desde ahí empezamos. Pero como, fíjate, es parte de toda esta visión y esta cultura que tenemos que cambiar. Ya cuando empiezas a estar al tú por tú o de repente a brillar más, para los hombres les cuesta mucho trabajo.
A ellos les cuesta más trabajo el que la mujer brille, Y ahora el que tienes la una hija que pareja está brille. brillando Ay, sola. sí, yo estoy feliz. Yo estoy feliz. Entonces, ¿cómo construir ¿Le está parejas? costando mucho trabajo a Mariana con este figurón de mamá? Ahí va. Fíjate que no, ella es muy independiente, afortunadamente, y yo la veo pues echada para adelante, aprendió mucho porque desde chiquita andaba ahí conmigo para todos Claro, es lo lados. que ves desde chiquita, lo que Así platicas es. contigo, ves a tu mamá trabajando, ahí es. En todos los niveles, porque te quiero decir que desde que hice mi tesis de maestría, Mariana andaba conmigo en los pueblos más pobres de este país y conoce esas realidades y conoce esta ciudad perfectamente bien porque me acompañó en la tarea de gobernar, estaba siempre ahí, chiquilla, pero siempre ahí. Entonces todo eso lo aprendió, pues si no se iba a dedicar a otra cosa que no fuera esto, porque esto lo vivió de su madre. A ver, Rosario Robles se despierta, hace ejercicio, sale arreglada porque siempre la ves arreglada. Eso ya te quita mucho más tiempo. Es el tiempo que le estarías dedicando a una pareja. Y además, si a la mujer le dicen, oye, no puedo llegar a cenar porque me citó el presidente Peña, como que la esposa sabe que así es y lo aguanta. Si tú le dices a tu pareja, oye, no puedo llegar a cenar porque me acaba de citar acuerdo el presidente Peña, pues en ese instante te Que piden aparte el dicen que divorcio. acuerda tardísimo, ¿no? Sí. Rosario, ¿cuál es tu libro favorito? Uy, bueno, tengo, para mí, pues, desde luego es un libro que marcó mi vida, así como mi entrada al CCH, pues toda esa visión, 100 años de soledad. Desde luego que García Márquez para mí es maravilloso, pero desde luego he leído mucho, tengo muchos autores a los que admiro profundamente, sobre todo la literatura latinoamericana, los mexicanos me apasionan, pero te puedo decir que ahorita acabo de estar leyendo, por cierto, dos obras importantes, una pues que me duele porque ese gran hombre se acaba de morir, que es Número Cero de Humberto Eco, ¿no? Que a diferencia de todos sus tomos que son de este tamaño, este era así, te lo podías aventar muy rápido, y es del periodismo y la política, es bien interesante, y tú sabes que se acaba de morir recientemente Humberto Eco. Y otro que me encanta, que es premio Nobel, Omar Pamuk, que es turco, y que es La Edad de la Inocencia, que es un gran libro también, y que te transporta a Estambul, y que quieres estar en Estambul viviendo todos esos momentos. Lástima que hay tanto problema de seguridad ahora, porque es de Sí. las ciudades más bonitas que hay. Bellísima. ¿Cuál ha sido el día más triste de tu vida, Rosario? Cuando murieron dos, en la muerte de mi padre y la muerte de mi madre. ¿El más feliz? Ay, cuando nació la Mariana. Sí. Complétame esta frase, Rosario Robles es... Mujer.